mejor. Ya. No, pero en la vista, que aparezca usted, no sé si me está entendiendo. Es que si tiene Sí, la sí, película, entiendo. te graba la cuadrita. Sí, bueno, no importa. La verdad es que a mí me gusta tener un display de la gente que está, porque uno ve qué gente está y toda la cosa. Vamos a ver si, bueno. Entonces, bueno, les decía que en este seminario va a tratar de los fundamentos del psicoanálisis, una revisión que va a hacer Lacan de los fundamentos del psicoanálisis a través de, o a partir, o tomando más bien como pretexto, cierta obra de Freud, que en realidad básicamente van a ser dos textos en realidad, que es el Ulises y el retrato del artista adolescente, que yo les dije que leyeran algunos fragmentos, por lo menos, y si ustedes leyeron los fragmentos, estos, ustedes se dieron cuenta de que durante la primera parte, Joyce está escribiendo corriente, digamos, después pasa a escribir sin coma, sin absolutamente ningún signo de puntuación, etcétera, ¿verdad? Como en una asociación libre infinita. em, y entonces aquí hay una nota de lenguaje, una utilización del lenguaje que es absolutamente particular de Joyce y que va a inaugurar, digamos, un cierto estilo de literatura también. Entonces, en realidad es muy importante literariamente y de hecho, Lacan lo dice, ¿verdad? En algún momento de que Joyce se iba a garantizar que lo tuvieran que leer después de muerto, que se convirtiera en un escritor renombrado. Y es cierto, porque efectivamente inaugura algo dentro de la literatura, además. Entonces, bueno, Lacan va a utilizar esta literatura precisamente para poder desplazarse de la primera fase que tiene Lacan, que yo ahí se las puse, la primera etapa, donde Lacan está básicamente centrado en el trabajo que él hace sobre el lenguaje y el significante, y entonces es cuando nos dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y entonces utiliza la obra freudiana, básicamente interpretación de los sueños, el chiste, psicopatología de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, para plantear que en realidad eso es lo que se encuentra en Freud. Entonces, durante toda esta primera etapa, nosotros lo vamos a ver a Lacan muy centrado en esto. En este seminario 23 va a haber un desplazamiento del foco al nudo del cuerpo y el goce. Entonces, la pregunta que se formula Lacan acá y que se formula a partir de lo que pasó con Joyce es, ¿qué ocurre cuando el lenguaje no basta para anudar los tres registros? Y el asunto con los tres registros, bueno, ustedes saben, y los que no lo saben, se los explico brevemente. Lacan trabaja, digamos, dice Lacan, mis tres no son los tres de Freud. Los tres de Freud, ustedes saben que es preconsciente, consciente e inconsciente en la primera tópica, en la segunda tópica, yo, ellos, super yo. Y entonces, estos tres de Lacan van a ser registros. Como quien dice, son chips que contienen una información que viene entonces a acomodarse en tres dimensiones, en tres registros. Bueno, aquí el ingeniero nos puede aclarar un poquito más de cómo se puede entender un registro. El asunto es que tenemos el registro de lo simbólico, que es esto, ¿verdad? De esta dimensión de lo simbólico que antecede al sujeto. El imaginario, que tiene que ver o que podemos pensarlo como de partida, como esto que estudiamos en el estadio del espejo, con el estadio del espejo, donde el sujeto se precipita en esa imagen especular
dice Lacan, entre los 6 y 9 meses, el cachorro humano, es apenas el momento en que se va ya cumpliendo el proceso de mielinización de la médula espinal y entonces ya tiene capacidad para verse en el espejo elaborando de pronto una imagen entera de sí mismo, con lo cual retroactivamente queda connotado, digamos, algo que tiene que ver como eso real, donde uno podría pensar entonces en una explosión, perdón, de uñas, dedos, pestañas, pelo, pies, brazos, manos, etcétera, y que precisamente en el momento en que el sujeto se mira, bueno, es un bebé, un niño, se mira en el espejo, acá se consolida de pronto una imagen, la imagen uno, la imagen totalizadora. Entonces, en esto consiste precisamente el registro de lo imaginario, que bueno, básicamente quienes estudiamos psicología lo podemos ver bien en la Gestalt, ¿verdad? En la teoría de la Gestalt, cómo el ser humano tiende a unificar, tiende a ver allí donde un pedacito falta en un círculo, lo tiende a ver como círculo cerrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que trabaja las totalizaciones, lo que implica, mejor dicho, esta dimensión dice Lacan, donde el yo se precipita, o sea, se precipita una conformación yoica que en realidad es una conformación muy primaria, muy endeble, incluso hasta muy vulnerable, pero que es el yo precario, lo que se viene a conformar y Lacan siempre va a sospechar mucho de este registro imaginario porque Lacan considera que el yo, este yo que unifica, que totaliza, que orienta, digamos, es un yo que en realidad es función de desconocimiento. Y bueno, trabajaba yo hace poco con el estudiantado, con un artefacto, con un artificio que tiene Laura, que es precisamente para poder explicar esta cuestión de cómo esta imagen es algo que se conforma a partir de un dédalo de espejos. Entonces es un aparatito que uno pone bueno, una ranita, bueno, en este caso no era una ranita, sino que era el gato de los Simpson. El gatito de los Simpson adentro y resulta que se ve afuera, se ve el gatito así parado afuera y entonces uno se acerca y hasta quiere tocarlo, quiere cogerlo. Y no, es una imagen, es solamente una imagen del gato. El gato está adentro, el gato está ahí paradito adentro donde uno lo puso, pero aparece afuera. Entonces, este juego de espejos, este dédalo de espejos, es precisamente eso, bueno, como cuando uno va a las ferias y entonces lo llaman y le dicen, vengan, vengan, para que vean la mujer que se convierte en gorila, la mujer que se convierte en gorila. Y entonces a partir de un trabajo, sí, de un trabajo de espejos, aquí es que en el fin de año se hacen unas ferias ahí en un sitio específico y entonces proliferan estos sitios donde uno va y ve eso, desde la casa de sustos, ¿verdad? Hasta y me acuerdo yo de esta, que era la mujer que se convierte en gorila, y entonces era una mujer que de pronto empieza a echar pelo y pelo y pelo por todo lado, y hace pues sus gestos también de gorila, ¿verdad? Y en realidad todo tiene que ver con un juego de espejos. Entonces, esta dimensión de lo imaginario, si bien es cierto, es necesaria, es absolutamente necesaria porque de alguna manera, no podríamos pensarnos si no es a partir de un yo que se relaciona con el otro, pero es muy vulnerable, es muy endeble. Y bueno, Freud lo ponía al yo como un vasallo. Lo ponía como un vasallo en las luchas entre el superyo y el ello. Entonces, tampoco bueno, aquí hay una crítica muy fuerte que se hace a todas las psicologías del yo,
Lacan tiene un texto específico de la observación sobre el informe de Daniel Lagache, donde arremete así al estilo lacaniano, ¿verdad? Que no deja cabeza en su sitio, arremete contra todas las psicologías del yo y todas aquellas psicologías que pretenden fortalecer el yo o que su fin es precisamente fortalecer el yo. Con lo cual, entonces, implicaría este reforzamiento de este registro, o el trabajo más bien a nivel del registro imaginario, sin trabajar precisamente a nivel de los procesos de elaboración que implicaría meterse a nivel de lo simbólico, del registro simbólico. Entonces, bueno, esta primera etapa que les digo, se va a desplazar hacia este nudo del cuerpo y el goce en este seminario. Entonces, el asunto es ¿qué pasa entonces cuando el lenguaje no basta para anudar los registros del sujeto? Porque lo que viene a plantear Lacan en este seminario es que en el caso de Joyce hay una psicosis, y que entonces en Joyce este nudo borromeo, estos registros aparecen desanudados. Entonces, bueno, aquí lo que hace ya desde seminarios anteriores, ya Lacan había empezado a trabajar con la famosa figurita esta del nudo borromeo, que ustedes pueden ver aquí. Bueno, es que el problema es que la luz directa, voy a ver si tal vez quitando esta luz se puede ver un poco, no sé si se verá mejor. No, no, sí se ve bien, Priscila, se ve Sí bien. se veía bien, así. Con o sin luz, todo bien. Ah, Exacto. bueno. Bueno, el asunto es que este anudamiento es un anudamiento particular, es un anudamiento especial de los registros que tienen la característica de que tienen una cierta forma de anudamiento, de tal manera de que si uno se despega, los otros se despegan, pero están anudados de cierta manera que los tres se mantienen anudados. No es como el anillo de tres esferas de tres anillos de Cartier. No, el anillo de Cartier ustedes lo cortan y sigue anudado uno con el otro. En cambio aquí se desanudan a los tres. Entonces, el problema de esto, o con esta figura, Lacan lo que quiere explicar es lo que ocurre en la psicosis. O sea, hay un desmembramiento del sujeto. A nivel de lo simbólico hay un estallido, precisamente a nivel de psicosis. Y entonces, la cuestión es que Lacan encuentra en este seminario que el síntoma, con H intercalada, síntoma, es lo que viene a reconfigurar la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. O sea, aquello que estaba desanudado vendría a reanudarse precisamente con un artificio. O sea, con un remiendo que vendría a ser precisamente eso que llama el cuarto nudo. Entonces, por ejemplo, en aquella figura que ustedes ven al final, en esa figura está en los tres registros RSI, pero en el centro lo que tiene es este anudamiento, que es un anudamiento particular que llama síntoma. Entonces dice Lacan, hablando, digamos, desde lo que él había configurado en un inicio, el síntoma como tal, que para Freud era una formación de compromiso entre el deseo y la defensa, esa es la definición de Freud, para Lacan, el síntoma es lo que permite al ser que habla sostenerse frente a lo real del goce. Eso es lo que dice en la clase del 18 de noviembre. Y entonces, él en Joyce, basándose en el Ulises, él lo que dice es que esto le hace pensar
bueno, a Lacan, cómo la escritura puede funcionar como un modo muy particular de suplencia, le llama suplencia. ¿Suplencia de qué? Suplencia del nombre del padre que falta. Entonces yo se los voy a decir así, ustedes saben que no me gusta estar importando cuestiones religiosas y por otro lado, conceptos religiosos, y por otro lado tampoco me gusta estar utilizando el concepto de nombre del Padre, pero tenemos que buscar una solución a esto definitivamente porque tenemos que trabajar esta dimensión de la terceridad para nombrarla. Esta cuestión de la terceridad que viene a aportar una cierta consistencia en el sujeto, que es lo que Lacan viene a llamar nombre del padre. Entonces, lo que dice es que cómo es que hizo Joyce para que no se desencadenara una crisis psicótica propiamente, cómo hizo a pesar de esa falla en la función paterna, dice. Habla de la función paterna y del nombre del padre, esa falta del nombre del padre. Entonces lo que dice es que Joyce va a suplantar el nombre del padre con la escritura. Entonces esta obra, que es el estilo, ustedes lo pudieron ver si leyeron algunos fragmentos, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos? Encontramos un estilo totalmente fragmentado, un estilo opaco, un gran goce del lenguaje, porque ustedes vieron que hay un goce tremendo del lenguaje, pero con una enorme ruptura del sentido, y además una cuestión tan importante como que no busca ninguna comunicación, sino que dice Lacan que más allá de esta búsqueda de sentido, curiosamente, el efecto de esta escritura en Joyce es que sostiene su existencia subjetiva. Entonces, ¿cómo es que esto, que es ese tipo de escritura en Joyce, esa cosa que él inventó, su invención propia, puede funcionar, porque funciona, para sostener esa existencia subjetiva? Entonces, podríamos concluir que con este seminario, y lo van a ver, que en realidad Lacan no está buscando o no está usando este ejemplo de Joyce como un caso clínico, sino en realidad como un modelo estructural. Como un modelo estructural está funcionando esto en Lacan. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Para Freud, el síntoma es un compromiso entre el deseo y la defensa, una formación del inconsciente. En cambio, en Lacan va a distinguir entre ese síntoma, que se escribiría symptom, con el síntoma, con esa grafía arcaica que ya había hablado yo en la primera clase, que ya no se va a dirigir al desciframiento propiamente, porque acuérdense que Freud lo que planteaba es eso, ¿verdad? Que había que descifrar, sino al sostén del sujeto. Aquí se trataría de que el síntoma no se interpreta, el síntoma se habita. Entonces, ¿qué es el síntoma? Es una cierta manera muy particular del sujeto para hacer un nudo con el goce, el cuerpo y el lenguaje. Y que además lo que termina amarrando o resultado de este amarre es el nombre propio, que esto es muy importante porque efectivamente Joyce propiamente es un nombre, o sea, la escritura de Joyce es un nombre propio. Y hay un estilo. Nosotros podemos, el estilo es el hombre, decía Lacan en algún lado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un trazo, como en la obra podemos ver un Picasso y nosotros decimos, es un Picasso. Podemos ver un matiz y entonces decimos, es un matiz. ¿Por qué? Porque hay una particularidad en la obra propiamente que hace que esto se convierta en escritura y de escritura de un nombre propio. Además, hay un amarre aquí que permite, y eso lo ve uno mucho en el arte, esa forma de bailar
de Nureyev, por ejemplo, es un estilo particular de mover el cuerpo, etcétera, que lo vemos, por ejemplo, con Pina Bausch también. Podemos ver los trazos de una, incluso los temas de una Frida Kahlo, ¿verdad? ¿Verdad, Eric? Eric, de una Frida Kahlo, o sea, ahí ustedes dicen, es que esto no se pierde, no se pierde, no se pierde. Entonces, ahí podemos ver que el síntoma es lo que hace que el sujeto esté hecho de su goce. O sea, hay una forma muy particular de gozar en el cuerpo de Pina Bausch, por ejemplo, que hace de su danza algo muy particular, muy reconocible como de Pina Bausch. Entonces, esto, bueno, que llamamos nudo borromeo, que ya se los expliqué, de que esto se importó, tiene también una importación religiosa en Lacan, porque es un nudo que deviene bueno, de San Carlo Borromeo, que es el nudo que caracteriza la dinastía de los Borromeos y además que, bueno, me acuerdo en un seminario con un psicoanalista francés, no me recuerdo cuál era en este momento, hay una iglesita en Coyoacán, chiquitita, chiquitita, preciosa, en Chimalistac, en el barriecito este maravilloso de Chimalistac, hay una ermita ahí, y resulta que la ermita estaba abierta y estaba el cura dando misa. Y entonces resulta que él se sorprende pavorosamente de ver que en el mantel este que usan para el altar estaba el nudo borromeo. Él pensaba que era solo lacaniano hasta ese momento, el nudo borromeo. Y no, el nudo borromeo es en realidad de la religión católica, es un símbolo importado de la religión católica, el nudo borromeo. Y entonces aquí se está hablando en el seminario 23 del nudo borromeo y el cuarto anillo. Este tema, por ejemplo, de las importaciones de Lacan de lo religioso, ¿verdad? Tanta terceridad, por ejemplo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera. Yo considero que esto hay que revisarlo, o sea, esto hay que sopesarlo, hay que analizarlo también, porque había un comentario que había hecho Michelle Thor también aquí en un seminario que vino a dar, que era muy curioso que el lacanismo se había propagado tantísimo por los países católicos, por los países religiosos católicos. Francia, Argentina, México, y que eso no era casual, decía. Y de hecho no fue casual que en el grupo de los martes tuviéramos también dos religiosas asistiendo a los seminarios. Y no solamente en el caso nuestro, el grupo de los martes, también en ASIEPS había una religiosa de asistencia permanente. Entonces hay algo también ahí, ¿verdad? A nivel de lo religioso, a nivel de ese discurso religioso, que por supuesto que llama también a las personas religiosas. Entonces, esto es algo también que creo que hay que sopesar y hay que analizar y bueno, y hay que ver qué funciona y qué no funciona hoy en día. De tal manera de que entonces Lacan habla del nudo borromeo y el cuarto anillo. El cuarto anillo sería este anudamiento que ustedes pudieron ver ahí, porque estos tres registros entonces no siempre están bien anudados y que para que el sujeto no se desate, se requeriría un cuarto nudo. Este cuarto nudo es el síntoma, que mantendría unidos al real simbólico imaginario, sería una suplencia de fallas estructurales, no depende del sentido, permite que el sujeto no se desorganice y además es corporal, es de goce. Entonces, es un artificio, podríamos llamarle que es un artificio muy particular
que da o brinda una estabilidad subjetiva. En este desanudamiento de RSI de Joyce, entonces es donde Lacan ubica la necesidad de que aparezca algo allí para que el sujeto no se desorganice y no termine metido en un hospital psiquiátrico, y que eso es lo que viene a ser entonces de suplencia del nombre del padre. De tal manera de que desde esta perspectiva, ¿verdad? Podríamos decir que también ya el nombre del padre como tal no implicaría una necesidad universal. O sea, en este planteamiento, en esta propuesta de Lacan, de que habría la posibilidad de constituir siempre un cuarto nudo, un anudamiento que permita que el sujeto no delire, entonces ahí habría también un cuestionamiento, o no un cuestionamiento, sino una fractura de esta universalidad del planteamiento del nombre del Padre. O sea, no sería ya propiamente necesario, puesto que cada sujeto podría encontrar su propio modo de anudar el goce con el cuerpo. Lacan, por supuesto, tiende mucho a plantear soluciones, suplencias como el arte, la escritura, el acto, cierto acto, ¿verdad? No cualquier acto, cierto acto que permitiría al sujeto constituir un antes y un después, como acto analítico propiamente, que implicaría un corte radical en la vida, en la biografía de un sujeto. Entonces, bueno, en el síntoma ya no tendríamos que interpretar ningún mensaje, digamos, no tendríamos que interpretar propiamente nada, sino acompañar, porque aquí hay, digamos, también una propuesta de deslizamiento de la función del analista. O sea, el analista no estaría ahí para interpretar nada, estaría para acompañar al sujeto en la fabricación de este artificio. Precisamente porque este artificio y este acto, digamos, implicaría un modo muy particular de goce del sujeto. Con lo cual también a nivel de ética se implica también el asunto de que no debemos moralizar el goce del sujeto. No deberíamos hacerlo porque es en ese goce precisamente, o es con ese goce con lo que el sujeto tiene que hacer algo. El sujeto tiene que hacer algo con ese goce. No podemos entonces moralizarlo para suprimirlo. Yo recuerdo una amiga que me planteaba en algún momento que había ido donde un analista y que a partir de ahí la había dejado sin capacidad de gozar sexualmente, o sea, de poder darle rienda suelta, digamos, a su goce con los hombres. Como que la había secado, decía. Esto es muy importante porque tiene que ver precisamente con eso, como cuando la gente se presenta con un relato donde resulta que, de acuerdo a ciertos cánones, esta persona le hace daño. Y entonces, si interpretamos o si intervenimos para que esta persona deje a esa persona, ¿verdad? Entonces estamos precisamente interviniendo allí en una cierta forma de gozar y no acompañando ahí al sujeto para que el sujeto encuentre cómo hacer con ese goce, qué es lo que puede hacer con ese goce. Entonces, bueno, Lacan afirmaría que Joyce no está loco porque escribe, pero no solo porque escribe como escribe de esa manera, o sea, una invención lingüística, un modo de torcer el sentido,
Y esta escritura de Joyce más bien viene a actuar como un operador de consistencia, que eso es lo más importante, o sea, que da un cuerpo simbólico al goce, lo que le permite sostenerse frente a la disolución de la significación que implica la psicosis. El síntoma se inscribe en el cuerpo. El cuerpo para Lacan, también, digamos, es como dicen por ahí, el cuerpo es un concepto sospechoso. O sea, es un concepto sospechoso cuando lo remitimos exclusivamente o lo remitimos a lo biológico propiamente. Precisamente el cuerpo en el psicoanálisis es una materia de goce, no es ese cuerpo biológico. El goce no es placer, sino una satisfacción muy opaca, muy misteriosa, incluso ligada a la repetición, ¿verdad? El síntoma entonces aparece como la forma en que el goce del cuerpo se anuda al lenguaje. Hay una escritura, podríamos pensar en que hay una escritura del goce, pero no es una escritura muy particular que es precisamente la que el sujeto va a inventar. Por lo tanto, incluso Lacan, vean lo que dice aquí, en la clase del 13 de abril dice, saber hacer con su síntoma. Ahí está el fin del análisis. Y como les decía, pues hay consecuencias éticas y clínicas de esto, ¿verdad? Porque este cambio teórico va a tener que incidir en la posición del analista. Ya no se trataría en este punto de descifrar, de interpretar significantes del inconsciente, sino que se trata de acompañar al sujeto en una invención, en ese modo singular de gozar. Y esto, lógicamente, va a ser algo muy particular. No es como le planteaba Freud a Pfister, no se trata de que vamos ahora a pastorear el goce. O sea, no se trata de que entonces vamos a hacer arteterapia con todo mundo. Hay que buscar entonces la manera en que el sujeto se amarre de alguna manera y entonces implementamos arteterapia para todo mundo y todo esto. Es definitivamente, no se trataría de eso de ninguna manera. No se trataría, eso no existe, la arteterapia propiamente. O sea, esto tiene que ver, no es que el análisis como tal que conocemos durante toda la primera enseñanza de Lacan se elimine, o sea, se trataría precisamente de que el sujeto da vueltas y vueltas y vueltas, que siempre le parece que está hablando de lo mismo, pero no. Se trata de que hay un momento donde ese goce se le impone al sujeto, esa materia gozante. Y entonces ahí es donde el analista no puede ponerse a interpretar, cuando se topa con esa dimensión, con esa materia gozante. Sí, no, no, no. Ejemplos a veces se mencionan que son de psicosis. No, no solamente en la psicosis, o sea, todos tenemos de alguna manera hay un costado, digamos, de ese goce también en la neurosis. Pero estoy refiriendo a lo que establece con relación al santón. ¿Al? El santón. ¿Sí? Y la psicosis, no más. No, en realidad, esto implicaría también una cierta forma de artesanal, digamos, de encontrar consistencia. Por ejemplo, pienso mucho en la psicosis ordinaria. Claro, eso, digamos, es que lo que me está quedando claro es que hay ejemplos que se ha venido dando que remiten a tal vez personas que no me suenan, que estén ubicadas en el marco de la psicosis. Ajá. Entonces tal vez la pregunta muy general, si en el marco de la neurosis
Claro. algo así aparece. Es que en realidad cada estructura tendría su manera de amarrar lo real, porque se trata precisamente de qué hacer con lo real, cómo hacemos, cómo enfrentamos, cómo confrontamos y cómo vivimos con lo real. Entonces, en el caso del neurótico, pues el neurótico es a través del sentido y la fantasía, ¿verdad? En el caso del psicótico, habría necesariamente que digamos que tirarse a una suplencia. Precisamente, ahí tendríamos que hablar, tendríamos que inventar nosotros, este es parte de nuestro trabajo como analistas, reinventar ese concepto de nombre del Padre, porque precisamente se trataría de suplencia. Ok, ¿suplencia de qué? De una consistencia que no existe, de una consistencia que no existe. Vamos a tener que trabajar a Guy Goffé con una propuesta y vamos a tener que trabajar también un poco de lógica para tirarnos a otro lado, para poder nombrar esto de otra manera. No sé si se ha visto que hay gente que está utilizando el concepto de seguridad ontológica para trabajar goce. No, El concepto de seguridad ontológica de Anthony Giddens y tiene que de ver con la... Giddens. Ah, bueno, entonces vamos a tener que trabajar a Giddens, exactamente. Priscila, perdón, Entonces, a rato no se escuchan las preguntas y entonces uno se pierde un poquito en lo que están. ¿Podría usted recapitular cuando le hacen una pregunta? bueno, sí, está bien, yo voy a repetirla, más bien, voy a repetir el comentario. En realidad estaba Laura más bien comentando, sobre esta cuestión del concepto de consistencia, que lo trabaja Giddens y entonces vamos a tener que meternos ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el analizante a final del recorrido, ¿qué es lo que hace? Al final del recorrido, el analizante asume su síntoma, porque todos tenemos una locura, todos tenemos esa materia de goce, todos tenemos un loco. Como decía Maritza Salazar, al loco hay que soltarlo, porque si no, entonces lo atrapa uno. Decía ella, y tenía mucha razón, al loco hay que soltarlo. Entonces, de eso se trataría, de asumir el síntoma, asumirlo. Entonces, en este punto, ahí sí que es muy importante recalcar que aquí nos alejamos de la idea de normalización. No se trataría de eliminar el goce, sino de transformarlo en una forma habitable. O sea, que y es lo que pasa con la psicosis. ¿De qué se trata? El psicótico no se cura, la psicosis no se cura. El asunto es qué hacer con la psicosis, qué hacer con la locura de cada uno y el loco qué hacer con su locura. De eso es de lo que se trata, cómo habitar ese cuerpo gozante que tenemos, que nos da muy malas pasadas de vez en cuando. Entonces, bueno, esta categoría de síntoma yo pienso que sí es útil para pensar cuestiones, por ejemplo, como que están presentándose mucho en la clínica, como por ejemplo la psicosis ordinaria, para pensar y repensar esta cuestión de las identidades fluidas, no normativas. Lógicamente, la creación artística también, bueno, es que como es mi patín ese, y en general esas formas contemporáneas de goce donde no hay otro, por ejemplo, las adicciones, el cutting, todo este tipo de síntomas de la época, y entonces allí también la posición del analista se ve interrogada y se ve interpelada. Entonces, esto es sumamente interesante, porque la clínica actual no es definitivamente la clínica que tuvimos hace 20 años o 25 años. Se ha transformado mucho y realmente hay una dimensión, digamos, de dificultad de apalabramiento que es muy llamativa para nosotros. ¿Sí, Eric?
Priscila, una pregunta porque me quedó haciendo ruido un poquito lo que acabas de decir, que por ejemplo en el cutting y en las adicciones no hay un otro. ¿Podrías volver a eso? Bueno, el problema de las adicciones es precisamente que hay una dificultad de enlazarse. No, no todas las adicciones, porque no se puede generalizar tampoco de esa manera, pero efectivamente hay una dificultad de acceder a lo simbólico, de poder simbolizar aquel goce, de poder simbolizar aquello que atrapa al sujeto, de poder incluso apalabrarlo, de poder decirlo. Por ejemplo, Geberovich, que me encanta a mí, este tipo Geberovich, que trabaja montones con adicciones, tiene una manera de trabajar tan poco ortodoxa, ¿verdad? Tan diferente, como, por ejemplo, llegar a la casa del adicto en un determinado momento. Después, por ejemplo, sí plantea la importancia de todos estos grupos de, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, bueno, sobre todo el de adictos anónimos, o no sé cómo se llamará. ¿Ah? Narcóticos Anónimos. Y entonces, estos grupos, ¿qué es lo que dan? Lo que aportan de alguna manera es algún nivel de consistencia en el sentido de que son una presencia, tienen una especie de padrinos que van a visitar al sujeto cuando el sujeto se ve tentado a volver a consumir, etcétera. Porque ahí hay una dificultad, digamos, a nivel del lazo con el otro, hay una dificultad, sí hay una dificultad estructural, porque el sujeto no puede con su goce, no puede de ninguna manera, no puede, ni siquiera lo podría apalabrar como tal. Y por otro lado, bueno, yo estaba hablando con una persona que es adicta, que es no habitante, que está en condición de calle, y esta persona tiene una biografía espantosa de agresión. La madre la agredía de una manera extraordinaria, además la prostituía. O sea, una de esas vidas así que uno dice que qué es esto, ¿verdad? Y esta persona, finalmente termina, pues está en condición de calle y adicta al crack. Y entonces me decía que, digamos, me hablaba de la experiencia, me narraba de la experiencia que tenía cuando consumía. Entonces, lo que habla es de que es una felicidad tan enorme, pero tan enorme, tan grande, que todos sus problemas, todo su pasado, todo se borraba. Todo se borra, se borraba, no se borra. Se borra instantáneamente, y entonces es una sensación de bienestar, es una sensación de borramiento del dolor psíquico tan grande que lógicamente esto en algún momento acaba y pues hay que volver a consumir. O sea, esto cómo se ataja a nivel realmente, a nivel de lo simbólico. O sea, es estar habitando en lo real puro, en lo real del dolor y en lo real del éxtasis también, porque aquí hay el real del éxtasis también, que lógicamente ahí no hay castración de nada. En ese momento la castración no existe, o sea, es en realidad ahí, por ejemplo, los mecanismos típicos de represión, de negación, renegación, etcétera, no nos sirven de nada, porque realmente para poder captar qué es esto, qué es este éxtasis que se vive, es que es habitar en otro espacio, es otro mundo, es otro universo completamente. Es un universo donde no hay realmente un amarre con el lenguaje, no hay un otro. Está el sujeto únicamente con su cuerpo, con sus sensaciones, con su experiencia corporal, nada más. Entonces, no sé si se podría decir que esto sea permanente o que sea estructural, no lo sé. El asunto es que estos momentos, digamos,
que tienen que ver con la adicción, sí, ahí hay un borramiento del otro, muy fuerte. Bueno, perdón, ¿y de? Y de sí, Y sí, es que al haber un borramiento del otro hay una pérdida de sí también, porque no hay referente, no hay nada que me haga a mí verme a mí. Entonces hay una pérdida de sí y un goce infinito, porque debe ser riquísimo, ¿verdad? Estar totalmente perdido y entregado a una satisfacción absoluta de los sentidos. Entonces, bueno, este concepto también nos plantea algo a nivel de lo que es el fin de análisis, porque ya no sería curar el síntoma, eliminar conflictos, normalizar al sujeto, mucho menos, ¿verdad? Sino que ahora se trataría de que el sujeto sepa, pueda arreglárselas con su síntoma, asumir su modo singular de goce, dejar de sufrir por querer ser normal también, y de alguna manera, eso, fabricar algo que le sirva, que sea efectivo para aportarle una consistencia. También este seminario es importante porque Lacan rompe con varias cosas. El ideal de cura como armonización es una de ellas. El Edipo como centro universal, el padre como garantía estructural única, a pesar de que continúa hablando del nombre del padre y bueno, su explicación de la psicosis es esa, y en la primacía del sentido. Y también, y más bien va a desplazarse hacia el goce, el cuerpo, la escritura y una singularidad absoluta del sujeto. De tal manera que, bueno, esa sería, yo pasaría tal vez a un momentito de comentarios de parte de ustedes, comentarios y preguntas para empezar a exponerles el caso bueno, el caso no, para empezar a hablarles sobre Nicky de Sanfal. Priscila, Sí, Sonia. estaba pensando en la relación, me queda claro el asunto de las adicciones, fentanilo, éxtasis y todo esto, donde el sujeto no se puede sostener sin eso. Pero estaba pensando si las pastillas psiquiátricas, debidamente bien manejadas por un psiquiatra, no podrían llegar a ser un síntoma, un síntoma. Una forma de sostenerse. Yo creo que en realidad se podría convertir en un síntoma como tal, más que un síntoma, porque se supone que un síntoma o síntoma eh, tenderían más a aportarle consistencia al sujeto. Las pastillas estas psiquiátricas en realidad no aportan ninguna consistencia. Yo creo que el efecto que tienen con todas las consecuencias a nivel neurofisiológico, fisiológico, etcétera, las consecuencias que tienen las medicaciones son en general muy desagradables y muy, en realidad no hay realmente un aporte de consistencia de la medicación. O sea, la medicación puede frenar un delirio, por ejemplo, puede frenar un ataque de pánico, etcétera, pero no hay ningún aporte de un bienestar propiamente al sujeto. Y mucho menos que el sujeto se pueda arreglar con pastillas la vida. ¿Cómo lo pensás vos, Sonia? No, yo sí pensaría que hay muchos sujetos, en consulta incluso, que sí se sostienen, llegan a una cierta estabilidad, a una cierta consistencia, y no dejan los medicamentos nunca, no pueden. Hay como un hueco ahí, ¿verdad? Hay un hueco, obviamente para usar un concepto corriente de no simbolizable, de un real ahí abismal, donde de alguna manera los medicamentos psiquiátricos, en este caso,
los sostienen. Incluso les evitan muchas veces precipitaciones en delirios, en acting out y ese tipo de cosas. No hago bien la diferencia entre, sí, en el sentido de que atajan un real no atajable. Ujú. Bueno, yo no he tenido la experiencia de casos de ese tipo, más bien he tenido la experiencia de personas que están consumiendo medicación y que hacen síntomas, hacen otros síntomas permanentemente. No he tenido yo la experiencia como de toparme con alguien para el cual realmente, digamos, los psicofármacos funcionen como tal, funcionen de verdad. Pero bueno, no sé, es interesante y habría que analizarlo muy bien, eso. Que por sí solos es terrible, ¿verdad? Pero sé que mucha gente la sostienen por ahí y bueno, si se logra unir al psicoanálisis, pues eso va generando otro tipo de síntomas, digamos, pero donde el sujeto ya empiece a trabajar su problema. Pero a veces pienso que sí, lamentablemente y en esta sociedad actual, hay un disparamiento terrible, un disparo del uso de medicamentos, ¿verdad? De manera, y no sé, muchas veces la gente siente que ahí se sostiene, no como en el caso de la conocida tuya de la calle con el crack, en esa absoluta locura de la pobre, sino medicados, digamos, con recetita y todo ese tipo de cosas. Yo siento que a veces la gente, la única manera en que se sostiene, eh, a veces, lamentablemente, sí. Pero bueno, Eric, habría que- primero Eric y, perdón, siga, continúe. Sí, no, no, Sonia. está bien, así, está bien, correcto. Eric y después Laura. Priscila, me parece interesante porque hace un rato hablabas de esta cuestión de las terceridades, ¿verdad? Tanto en Freud como en Lacan. Y de repente pensaba en un caso que tuve donde la paciente obviamente era psicótica. Cada vez que ella sentía que iba a tener un brote, rezaba. Mm, Hacía rosarios de 3 horas. ujú. Y ese era su síntoma, probablemente. Su forma de sostenerse. Sí, algo un poco simbólico, tratando de simbolizar algo, creo yo. Sí, bueno, yo creo que habría un poco de renegación en ese acto, ¿verdad? También, porque implica no hacerse cargo de su goce, sino más bien que el otro, que haya un otro que la salve de ese goce. Sí, pero entraba en una rezadera, no sé cómo ponerlo, de 3 horas hasta que caía exhausta. Casi como una adicción. Bueno, un goce muy pleno, diría. Sí. Laura. Es que tal vez la diferencia con las pastillas psiquiátricas Ajá. con respecto a otras sustancias es que las Acércate aquí, porque es que no te oyen. es que tal vez la diferencia con las pastillas es que las sustancias de otro tipo provocan mucho placer, están más cercanas al goce. Digamos, Ujú. el crack jamás se le va a acercar a una A un pastilla. clonazepam. Exacto. Bueno, la clona, pero me parece que en términos del subidón, digamos, de lo que da, Ujú. porque eso es lo que engancha, al menos lo que he visto, Al engancha. sujeto. Ah, sí, 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 Y eso es. bien la pastilla psiquiátrica Sí, los psicofármacos, definitivamente, además tienen un efecto de resaca, de, que no es tan grave como el del crack, etcétera, que hace que la persona del crack busque inmediatamente otro. pero es igual, por ejemplo, la heroína. O sea, Sí, la heroína, la descripción de lo que ocasiona la heroína, sí. pero es lindísimo. Ah, sí, claro, sí, 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 definitivamente, sí. A ver, José Francisco, Hola, buenas noches. sí. Espero que estén bien. Vieras que yo quería preguntarle a doña Sonia que nos comente un poquitito más los casos que ella ha tenido sobre
los psicóticos que se soportan, si no mal entendí, por medio de los fármacos, ¿verdad? Que es lo que está diciendo, porque yo tampoco conocía al respecto. No, no son necesariamente psicóticos. Muchas veces son pacientes que se sostienen o se han sostenido en tratamiento psicoanalítico y usan medicamentos psiquiátricos tipo clonazepam, por ejemplo, de manera permanente. Sí, claro que les crea una adicción, no la sueltan, no sueltan la pastilla, por ejemplo. Ujú. Sí. Sí, bueno, eso queda como pregunta. Tendríamos que tratar de responderla a través del seminario también, pienso yo. ¿Ok? Sí, sería interesante continuar con estas discusiones para ir definiendo incluso este concepto de síntoma. Vamos a tenerlo ahí como pregunta. Gracias. Bueno, sí, si no hay, ¿habrá otra pregunta, otro comentario? Bueno, voy a pasar a compartirles una presentación. Vamos a ver, aquí está compartir. Voy a bajarla. Tiene una raya ahí que a alguien se le ocurrió escribir en la pantalla con un marcador de. Lo van a ver un poco morado porque es que tengo el problema de que los cables de este proyector, ya vimos que eran los cables que estaban malos, entonces ni modo, van a tener que soportarlo. Priscila, Bueno, pero lo puede compartir aquí directamente en el Zoom. como en el Zoom. Sí, o sea, aquí usted puede compartir la pantalla directamente. Supuestamente lo estoy compartiendo. Bueno, está detrás suyo nada más, No, no lo tienen ahí. No, si yo ¿no? lo compartí en el Zoom. Déjenme ver qué pasó. A ver, otra vez. Voy a tener que salirme un momento para ver esto. Ay, supuestamente lo había compartido, pero ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora Ah, sí. bueno, ya sí. Ok. Pero le sale la pantalla completa o le sale. Bueno, sale una presentación, La vida, arte de Nikki. Ahora ¿Ahora? sí. Ahora sí, Ahora correcto. sí. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Ok. Bueno, yo les quiero hablar del artista Nikki de Sanfal. No sé quiénes la conozcan aquí, si la conocen, no la conocen. No, no la conozco. No la conocen. Sí Bueno, sí la conozco. sí, bueno. Nikki de Sanfal fue una artista, porque ya murió, fue una artista americano-francesa, muy importante. En realidad su obra se ha reconocido hasta hace poco, hasta hace bien poco, bien poco, porque a partir de retrospectivas fundamentalmente, de unas retrospectivas que se han hecho en la Tate Gallery de Londres y también en el Museo Guggenheim de Bilbao. También se han presentado
en Alemania, en Nueva York, pero muy recientemente, durante mucho tiempo fue una artista ignorada. Y sin embargo, su obra es muy fuerte, digamos, es una obra muy consistente y muy fuerte. Yo quisiera introducir esto hablando sobre, bueno, o diciéndoles más bien que el arte contemporáneo, el arte moderno, también el arte contemporáneo, se definen por su postura contra la representación y contra el concepto de creación y de genio creador. Y más bien se orientan hacia la experimentación y la actitud provocadora. Huyen de la forma, de lo figurativo, en favor de la abstracción. Esa es, digamos, una buena definición. En la historia del arte, la existencia de mujeres artistas, ustedes saben que es todo un lío digamos, desde la época clásica, donde, por ejemplo, a las mujeres no se les permitía pintar o no se les permitía exponer o no se les permitía copiar o hacer, digamos, pintura con modelos. No se les permitía ingresar a los talleres, por ejemplo, precisamente por ser mujeres. Entonces, tenemos la vida de algunas artistas que tuvieron que hacer maromas realmente para poder hacer arte. Y en el caso de Nikki, la cosa no fue diferente, porque el genio creador fue exclusivo de los hombres. Bueno, todavía porque todavía ustedes ven cómo las exposiciones siempre, en las exposiciones colectivas permanecen siempre más hombres que mujeres y bueno, etcétera. Precisamente porque el genio creador está en línea patriarcal desde Dios. Y el campo de la creación en las mujeres es el vientre. Una obra de arte puede producir un impacto, pero el concepto de lo bello, como lo amable y que produce armonía, no es el fin del arte en la contemporaneidad. El objeto producido, más bien, en este momento, implica aquel que busca producir sensaciones en el espectador. Esas que, por el sistema capitalista, están usualmente dormidas. Entonces, todo aquello que busca conformidad, adherencia, normalidad, adormecimiento del deseo y de las sensaciones, eso es lo que busca combatir el arte contemporáneo. Rolnick tiene una definición que me parece muy bella que dice, les leo textual, el arte participa del desciframiento de los signos de estas mutaciones sensibles, inventando formas a través de las cuales tales signos ganan visibilidad y se hacen carne. El arte es, por lo tanto, una práctica de experimentación que participa de la transformación del mundo. El arte es un operativo de desmontaje para recuperar lo vivo de los sujetos. Así lo conciben Deleuze y Guattari, como la producción de intensidades. Y eso, creo yo, es lo que genera la obra de Nikki de Sanfal. Entonces, bueno, voy a hablarles de la vida de Nikki. Esta es Nikki de Sanfal, una mujer sumamente bella, además. Y les voy a hablar de la vida de Nikki comentándoles que la biografía es una cartografía, es un mapa, el trazado rizomático de la vida de alguien, con movimientos territoriales, con definición de litorales, de líneas de fuga, de puntos de sutura y puntos también de corte. Ya sabemos por el psicoanálisis personal que la formación rizomática de una historia no tiene noción de linealidad ni de progreso. El inconsciente ni es lineal ni avanza. El inconsciente solamente se produce en ciertos puntos donde irrumpe, rompe, porque el inconsciente en realidad es una función de resistencia. La biografía es asociación libre que se precipita sobre los bordes.
es una crónica literaria de puras trayectorias territoriales. Es la narrativa de un viaje y el mapeo de ese viaje. Esto hace del psicoanálisis, podríamos decir, una práctica literaria como lo apunta Deleuze. En Freud sabemos que se trataba de recuperar la memoria perdida. Con Lacan, la propuesta de la construcción de la vida es deleuziana. Se trata de puntos de fuga, de puntos de corte, de zonas donde el sujeto se encuentra en un callejón sin salida o de donde fabrica materiales para construir puentes. El goce de una vida es devenir, no es dirigirse a algún lugar ni construirse fantasmáticamente un punto de partida. Eso es lo que trabajamos en análisis precisamente, eso que en el punto de partida ubicamos como fantasmático. En ese sentido, si la práctica literaria, si la práctica del analista es literaria, la del analizante es una práctica artística performativa, es hacer de su existencia una obra de arte. Les estaba comentando que hasta 1980 fue que el Museo Pompidou de París le dedicó una retrospectiva a Nikki y en la Tate Gallery de Londres y hasta el 2014 se realizó en el Guggenheim Bilbao. Yo en realidad, mi contacto con la obra de Nikki fue en Colombia, en el Museo de Arte Contemporáneo, donde yo me impresioné montones de ver las novias siniestras, estas, por ejemplo, estas novias llenas de bebés en el vestido, llenas de, vean los bebés, aquí se ven claramente, esos bebecitos de plástico, ¿se acuerdan? Que vendían, llenos de bebés, con unas caras siniestras y eso a mí me dejó asombradísima porque además eran novias enormes, gigantescas, figuras gigantescas. Además, ella escribía de puño y letra cosas, reclamos, cosas muy furibundas en la pared del museo y se salían de los cuadros y seguía escribiendo, se salían de los marcos. Entonces me asombró muchísimo estos dibujos, estas litografías donde ella relataba partes de su biografía. Y entonces esto hizo de la presencia de ella muy viva, con una fuerza enorme. Y entonces durante muchos años esto permaneció en mí hasta que ya me dediqué a buscar elementos biográficos que estaban sumamente dispersos por todo lado y entonces me dediqué a tejerlos, a tejer en realidad su biografía. Aquí, por ejemplo, vemos también esta otra figura con flores, esta cara de una novia que vean cómo le pone arañas, arañas también en el pelo, pajaritos también, pero con arañas. Es muy, muy siniestra la cuestión. Los dibujos son sumamente, estos dibujos infantiles, unos dibujos infantiles que esto cobrará sentido más adelante cuando les cuente cosas de la biografía. Esta orden de come, y come es una figura masculina que está ahí. Y bueno, tiene muchísimos dibujos de este tipo, donde se pregunta cosas, donde se pregunta cosas. Como muy infantil, muy primaria, y esto tiene que ver con toda su historia familiar. El abuelo de Nikki era un conde de muchísimo dinero, un conde francés, que decidió que Europa no era el lugar para vivir en el futuro, por lo que entonces envió a los hijos a Estados Unidos, concretamente Nueva York, que era la tierra prometida, la tierra de la libertad y la democracia, y entonces el dinero lo invirtieron formando un banco, los hermanos de Sanfal,
y se asentaron en un lugar de donde vivía la gente adinerada, la gente aristocrática de New York. Pero en los años 30, este señor, el papá de Nikki, se perdió el banco con la crisis de los años 30, se declaró en quiebra y tuvieron que vender el banco. Sin embargo, tenían tanto dinero que tampoco es que entraron en la ruina propiamente. En ese año, precisamente en que se arruinó ese banco, nació Nikki, la segunda de 5 hijos de André-Marie Fall, perdón, y Jean-Jacqueline Harper. Nikki se llamó Catherine Marie Agnes Fall de San Fall. Esta es la mamá de Nikki, Jean-Jacqueline Harper. En ese momento, además, se da otra circunstancia. La mamá de Nikki descubre que el señor le estaba siendo infiel y ella se enfermó de un resentimiento tal que Nikki, que estaba recién nacida, fue la que cargó con su rabia, una rabia que descargó de manera totalmente irracional en la bebé y la culpó siempre de esa crisis matrimonial. Entonces, cuando Nikki cumplió 3 meses, la mamá la mandó a vivir a casa de los abuelos Harper en Francia, donde ellos solían pasar los veranos. Ella permaneció allí hasta los 3 años. O sea, simplemente la mandó, la fletó, la exilió. La mansión de este señor era una mansión, se llamaba Fillerval, un palacio con jardines que fueron diseñados por Lenoir, que fue el que diseñó los jardines del Palacio de Versalles. Y este jardín de la casa de los abuelos sería lo que dejaría una huella indeleble en Nikki. Lógicamente, Nikki resintió toda la vida el abandono de la madre y la culpabilización de que la hizo hijito. Voy a tener que escapar aquí para poder abrir la puerta. La relación de Nikki con la madre siempre iba a estar llena de tensiones. La madre se iba a volver sumamente agresiva con ella, la golpeaba con el cepillo, le golpeaba en la cara. Y ella más bien se volcó al padre, que el padre sí la reconocía y la hacía sentir amada. La madre era sumamente fría, además, y Nikki se volvió una niña rebelde y poco aristocrática, además en sus gustos, lo que a la madre le caía malísimo porque la madre era súper chic y entonces la culpaba mucho, la regañaba mucho, le pegaba mucho. Y de allí que vamos a tener en la obra de Nikki un tema recurrente que era los niños salidos de la madre, que después van a ver una imagen de esto. Después también esta cuestión de los vestidos de novia y otra cosa que también trabajó mucho fueron los monstruos, o sea, el sentirse sin protección frente a esa madre. Sí, Nikki reconocía que la madre se preocupaba mucho por el bienestar, digamos, material de los hijos, de la disciplina y todo esto. Nikki la recuerda como una mujer muy bella que olía a Chanel número 5, con un gusto excelente en decoración y además una gran soltura para atender a los invitados. De su padre, lo que recuerda es que le gustaba agredir a la esposa, seduciendo a las amigas y aprovechaba que ellos se iban a misa los domingos para entonces acostarse con las criadas. De lo cual la madre se daba cuenta y era una gran humillación para ella. Finalmente, Jean-Jacqueline terminó siéndole infiel y Nikki se dio cuenta, lo que la puso sumamente triste.
Yo les dije que a pesar de la bancarrota del banco, no perdieron nunca la fortuna porque tenían una gran fortuna los dos troncos familiares. Entonces, esto implicó que su vida siempre fue característica de la clase alta, anglosajona y blanca. Pero también esta clase social tenía la característica de que los padres eran afectivamente muy distantes de los hijos. Y entonces Nikki se volvió muy tímida, muy sumisa, introvertida, imaginativa, reprimía sus impulsos que de pronto emergían con oleadas de una gran rebeldía. La escuela seguía la misma línea, digamos, mantenía los mismos valores de los padres, o sea, la transmisión de los valores más conservadores. El padre, por otro lado, era un hombre que se las daba de hombre excesivamente potente con una gran autoridad familiar. Entonces, hacía lo que le daba la gana y se escudaba en los ideales de libertad y autonomía. Él mandaba en la casa y por otro lado, Nikki lo adoraba y se refugiaba con el odio que le tenía la madre, entonces se refugiaba en él. Pero a los 11 años, el padre, probablemente como parte de este delirio de omnipotencia, también quiso poseer a la hija y violó a Nikki en varias ocasiones en esa casa campestre del abuelo. Nikki narra estos hechos crudamente. Su desconcierto cuando su idealizado padre metió su mano entre su ropa interior y luego en la casita del jardín para guardar herramientas, su obediencia como autómata ante la orden no te muevas, su liberación a patadas cuando por fin logró reaccionar y su huida a través del campo de hierbas que rodeaba la casa. Y también el terrible poder que cobró su padre sobre ella, lo que le permitió a repetir esta escena varias veces. Es que ella escribió luego que ella sintió vergüenza, placer, angustia y miedo. Luego, el amor por él se tornó en desprecio. ¿Qué buscaba? Placer no, porque ella sabía que él podía tener ese placer en otro lado. Y dice, era lo prohibido, la tentación de tener un poder absoluto sobre otro ser, lo que ejercía una fascinación vertiginosa sobre él. El juego consistía en que Nikki le vendaba los ojos al papá y debía encontrarla por el sonido de la voz y así al revés, ¿verdad? Y entonces Nikki en sus libros escribe, Father's hypnotic eyes, blind man's eyes. Papa, remember, blind man, I was your eyes, daddy, your eyes. Later, those same eyes would come back to haunt me. O sea, los ojos hipnóticos del padre, ojos ciegos, yo los recuerdo. Yo era tus ojos, papá, tus ojos. Después esos mismos ojos venían a asustarme. Nikki cayó. Nadie le iba a creer y más bien le iban a castigar por inventar esas bajezas del padre. Ese silencio era una costumbre porque Nikki nunca protestó cuando la madre le pegaba en la cara con las cerdas del cepillo. Ella no lloraba ni se quejaba. Y ella escribe, ese silencio tenía también causas más oscuras. ¿Una niña puede afrontar la ley por sí misma? De seguro que no. Una vida entera no es suficiente. Yo estaba tan enojada con mi padre, estaba decepcionada y le temía mucho. Instintivamente, yo sabía que no debería decir ni una palabra. Silencio. Padre, me tocó un largo tiempo, pero no te resiento más. Contigo yo crecería. No creo, no pienso que lo tuviera.
Yo quise perdonar a mi padre por tratar de hacerme su amante cuando tenía 11 años. Me hundí en la rabia y el odio apasionado e imaginé vengarme de corazón. Y ella empezó a tener muchas pesadillas. Y ella se planteaba que ella estaba en el infierno, que era parte de la historia. Ella es el pecado. Estoy choqueada. El infierno es un monstruo. Yo soy el monstruo. El infierno es hunger. Yo soy la madre devoradora. Entonces ella se empieza a tratar a sí misma, a culpabilizar, y aquí podemos ver esta condición perversa del acto del padre, que es el típico pacto de silencio que el abusador sexual exige al que elige como víctima. Este pacto de silencio cumple la función de desculpabilizar al adulto en un doble sentido, el del enfrentamiento con la ley social y el de la culpa psíquica, el del sentimiento de culpa. La culpa es cargada entonces por el niño o la niña, lo cual es imposible de soportar y dispara el mecanismo de represión como única manera de sobrevivir. Ustedes pueden ver la culpa que sentía Nikki por el incesto. Esto nos habla de la dificultad que tiene de separarse de la responsabilidad del padre por su propio acto y cómo el silencio se convierte en pacto y en cadena que ata. El silencio culpa y la culpa encadena. En el caso de Nikki, el incesto genera una represión que ya estaba señalada por la madre como la única vía para conducirse en la vida. La madre exigía silencio y ocultamiento frente a las dificultades o problemas que surgían en la familia, y el padre hacía muy bien su mascarada de hombre respetuoso, católico y excelente padre de familia. Y al mismo tiempo se burlaba de la susceptibilidad social de su esposa. Esto era para Nikki una hipocresía sin límites, que era igual que el tipo de educación que los padres querían para ella y que ella recibió con las monjas. Un ejemplo claro de esta impostura de la madre fue la recomendación de aborto que hiciera al hijo al descubrirse que la novia del hijo estaba embarazada. La simulación social era más importante para ella que sus supuestos imbatibles valores católicos. Entonces, bueno, las pesadillas de Nikki, vean, ratas. Soñé que las ratas se subían a mi cuerpo. Estaba aterrorizada con sus movimientos. Una pequeñita penetraba mi nariz, otra mi boca. Me mordían con ferocidad y se alteraban. Entrando en mí se excitaban con los innumerables hoyos que habían hecho. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la criada salvaje. La criada salvaje está oculta en mi corazón de mujer, a menudo velado y contenido. A veces una mirada o un gesto traicionarán su presencia. Nikki se identifica con una criada. O sea, en el intento de protegerse del padre y al mismo tiempo proteger al padre, entonces se plantea que ser la amante del padre, equiparada a una de las amigas de la madre, a la madre, lo cual coloca a Nikki en un lugar de traición a la madre. Esto la enviaba al lugar de la madre, a desplazar a la madre y al mismo tiempo la fusionaba con la madre. Era más fácil para Nikki identificarse en el papel de las criadas. Era una salida, porque era un papel más lejano a la madre y a ella misma por su condición de clase, y entonces esto le permitía resguardarse un poco y protegerse mejor de la ferocidad de la madre y de la fusión con la madre, al mismo tiempo que la alejaba de la condición incestuosa, tomando o fabricando otra identidad. Y de paso proteger al padre, colocar al padre en la condición de omnipotencia que a él le gustaba detentar, el padre que se había caído de su pedestal. Finalmente, después de tanta batalla, el incesto cedió a la represión. Ella necesitaba protegerse del recuerdo y olvidó. Pero este silencio y este olvido, entre comillas, le costó mucho. Le costó depresiones,
Después tuvo un internamiento en la clínica de Niza, en Europa, en Suiza, y hasta una dolorosa intervención quirúrgica en su labio superior, porque ella había adquirido el hábito de morderse el labio superior y se maltrató la boca hasta tal punto que se hizo un doble labio, un segundo labio, y se deformó su aspecto. Y entonces ella, cuando le curaron lo del labio, decidió agredir otras partes del cuerpo. El temor a la pérdida del amor del padre se hizo súper evidente en las huellas de escritura que dejó. Siempre estaba hablando de eso, estaba presa entre el amor y la rebeldía. A los 7 años, Nikki fue expulsada de Convent School por cuestionar la autoridad y la madre la alejó nuevamente de ella. La mandó a vivir con los abuelos paternos en New Jersey, quienes habían dejado Francia a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la mandaron ahora sí a una escuela pública. En el 42 volvió a la casa y fue enviada al Brearley School, donde tuvo contacto con los escritos de Edgar Allan Poe y con los clásicos griegos, los ingleses, los rusos, además de Shakespeare, y le encantó Dostoyevsky. Ya en el Convent School tuvo la oportunidad de visitar el Museo Metropolitano y en Brearley pudo desarrollar una gran afición por la actuación y empezó a escribir poesía y teatro. Este encuentro de ella con la literatura, con las letras, con el teatro, fue vital para meterla en otra vía completamente. Después dice que a la par de eso se declaró atea para escandalizar a las monjas y desarrolló una relación pasional con Dios. Cuando iba a comulgar lo injuriaba con todas las malas palabras que conocía, en medio de frases de amor. La empezaron a cuestionar por su salud mental cuando un día pintó todas las paredes del colegio y había unas estatuas con hojas de parra y entonces se le ocurrió colorearlas. Ese fue mi primer acto artístico, dice. En ese momento entonces se le condicionó la matrícula a que ella recibiera tratamiento psiquiátrico. El padre se asustó muchísimo porque le dio miedo que Nikki fuera a hablar y entonces la sacaron de ese colegio y la pasaron a otro. Ella, por su parte, empezó a alimentar síntomas disociativos. A los 18 años fue contratada como modelo de Vogue, de Life, de Harper's Bazaar, Elle y otras revistas. Sus padres, mientras tanto, empezaron a buscarle el novio ideal para casarla. Ella se enamoró de Harry Matthews y se fugó con él. Y entonces la madre, desesperada, le dijo que por favor que se casaran por el rito de la Iglesia Católica. Este fue un error tremendo. La salida que ella había creado de encontrar volvía a ser cerrada por la madre. Al aceptar casarse por la iglesia, Harry era colocado de inmediato del lado materno. De hecho, Nikki y Harry tenían muchas cosas en común, porque eran ambos de clase conservadora de Nueva York, una educación de idénticos valores y con un sentido de lo correcto hasta la asfixia. La pareja decide salir del país y así Nikki pudo poner distancia de su familia, pero llevaba al padre y la madre adentro porque después eso iba a pagarlo muy caro. Ya en ese momento habían tenido una niña, Laura Gabriela, y Nikki llegó a París y estudió teatro y actuación. Él era músico. Viajaron por España, Italia, Francia, y entonces ahí ella estuvo fascinada con las catedrales y con los museos, y especialmente le fascinó Gaudí. Pero ella derivaba entre depresiones. Los psiquiatras siempre buscaron una explicación física a sus malestares y nadie apostó por su palabra y su credibilidad, a pesar de que ella siempre tuvo claro que no había diferencia entre dolor físico y dolor psíquico. Dice, physical pain and psychic pain, what is the difference?
Después de los partos, Nikki entraba en depresión. El incesto en Nikki la marcó melancólicamente, alteró las redes de la alteridad y Harry, por su parte, no logró constituirse en el afuera tan esperado y deseado por Nikki al haber quedado del lado de la madre. Primero, por el acto matrimonial y segundo, porque vino a reproducir con sus infidelidades el escenario familiar que Nikki había intentado dejar atrás. Así, Nikki quedó librada de sus propios fantasmas y empezó a delirar. Un delirio es un tejido, pero un tejido sin forma, sin puntos claros de articulación con el otro. Bueno, una de las cuestiones que encontramos siempre es de que en la práctica, ¿verdad? De que las personas que son abusadas sexualmente no cuentan con credibilidad, ni por parte de familiares, ni por parte de las autoridades. Nadie quiere oír hablar del tema. ¿Por qué? Porque es un tema que atenta directamente contra las bases del sistema patriarcal. Bueno, y eso lo vemos clarísimo con la Iglesia Católica y sus abusos, niños abusados por sacerdotes, es más fácil sacrificar niños. Y por otro lado también sabemos de las consecuencias devastadoras a nivel psíquico del incesto. Disociación psíquica, el sujeto ya no distingue la fantasía de la realidad entre lo que aconteció y lo que inventa. La culpa también, que el niño o la niña se ensañan en colocarse en una posición autodestructiva. El espejo lo que devuelve es una imagen fragmentada, irreconocible, y esto resulta desquiciante. En el caso de Nikki, esto se agrava al negar la madre su mirada amorosa y mirarla con rencor, lo que retorna en esa imagen fragmentada, como en este caso que se llama Tormented Self-Portrait, en este cuadro que ella hace. Françoise Héritier, antropóloga francesa, ella trabajó lo que llama el incesto del segundo tipo, que se puede definir como aquel en que el sujeto es puesto en contacto con la madre por intermedio de un tercero. O sea, el incesto que se establece desde una relación triangular, sea a partir del padre, el amante de la madre, o a partir de entablar relaciones sexuales con un amante del padre, exnovia, etcétera, por parte de un hijo varón. Lo importante en este caso es que se va a crear una relación indisoluble y en esto consistiría la tragedia de este tipo de incesto, o sea, que habría un atrapamiento imaginario, una especie de coagulación de una relación especular entre la madre y la hija. En Nikki, la problemática es muy compleja. Por un lado, el incesto, de que es objeto por parte del padre, es una traición al amor y la confianza que Nikki como hija le profesaba a su progenitor, lo que se agrava en su caso porque su padre era su único refugio al haber tenido que enfrentar el rechazo materno. Nikki estaba excluida de la madre, pero el acto del padre la coloca de golpe en una relación triangular que la ubica doblemente como la otra, la amante, la rival de la madre, o directamente en el lugar de la madre. El padre la ubica en el espacio donde surge la ferocidad materna. Allí donde el padre debía proteger a Nikki de la agresividad de la madre, más bien la lanzó a un espacio donde, lógicamente, dada la historia de la madre con respecto a las infidelidades del padre, esta agresividad se dispararía. De allí también la culpa insoportable, el temor de Nikki y por ende también su silencio. El acto del padre va a dejar a Nikki prendida a una relación especular con la madre. Entonces podemos ver cómo la vida de Nikki a partir de ese momento se conformó en placas tectónicas que habrían de estarse desplazando y chocando hasta llegar el día en que habrían de colapsarse. Es así como ella sufre una fuerte crisis en el 52 que la obligó a someterse a un internamiento en una clínica en Niza. Harry lo que dice es que habían entrado en un periodo de infidelidad e incomunicación y que Nikki llegó al punto de elaborar un método de suicidio tras otro y que llegó a estar, dice así, intermitentemente histérica y virtualmente fuera de sí. Susan Niemeyer Langer dedicó sus esfuerzos a estudiar qué clase de crisis había recibido Nikki, porque Nikki recibió tratamientos de shock de insulina, de electroshocks, y ella cree que ella lo que tenía era un trastorno esquizoafectivo.
¿Qué es un trastorno esquizoafectivo? Pues en la fase activa, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, todo esto con una base de alteración del estado de ánimo, más bien de tipo depresivo, con una presencia posible de catatonia, según el DSM-4. El pronóstico del trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, ustedes saben que es sumamente reservado y que también influye o tiene un alto riesgo de suicidio. Por tanto, es una sintomatología tanto afectiva como psicótica, que se presenta simultáneamente. Por lo que ya se sabía, y Harry sabía, que ella estaba muy en riesgo y que además su pronóstico era altamente reservado. O sea, no iba a esperarse que pudiera salir de ahí antes de 5 años. Pues resulta que Nikki, por su lado, empezó a fabricarse su salida. Después de una terapia electroconvulsiva, ella fue puesta en un tratamiento de narcoanálisis con un psiquiatra y esto consiste en la inyección de un narcoléptico que induce a un relajamiento muy cercano al sueño y entonces la persona empieza a revivir y empieza a emerger material inconsciente reprimido. Revive situaciones traumáticas. Esto era usado en la guerra, en la época de la posguerra, más bien, para tratar los traumas de combatientes. Pues ella entonces un día empezó a salir al patio a recoger ramitas, a recoger piedritas y empezó a hacer collage. Ella ya había hecho gouache y óleos en Cambridge y en ese momento pidió a Laura, a la hija, que le trajera pinturas y ella empezó a pintar y pintar y pintar. Empezó a hacer collage y con color y dice, la pintura me puso al resguardo del caos y brindó una estructura orgánica a mi vida que estaba fuera de control. Fue una forma de filtrar los dragones que habían aparecido a través de mi vida. No sé qué hubiera sido de mí sin ella. A las 6 semanas, este es un family portrait, una pintura muy, muy primaria, muy primitiva, ¿verdad? A las 6 semanas, se le dio de alta. Dejé la clínica siendo una pintora. Pero el proceso de curación apenas comenzaba. Nikki había encontrado la vía, la forma de hacer del arte su propio agenciamiento. Nikki descubrió la aguja que requería para empezar a tejer su vida fuera de los límites impuestos por su historia familiar, fuera de la familia autoritaria e incestuosa que le impedía ser quien quería ser. Es allí donde empieza a tejerse este cuarto nudo. De allí en adelante su obra daría cuenta de ella, con trozos de metal, de madera, de tela, con pintura, con muñecos. Ella va a tejer poco a poco su vida. Y ella empezó a dar su arte a conocer y se fue articulando al mundo, a la vida cotidiana, a los otros. En este caso de Nikki, el arte fue una suplencia de una función social no cumplida para Nikki, la función de devenir sujeto en el mundo. Nikki empezó a crear criaturas fantásticas, como esta. Se me hizo aquí. Esos monstruos que de alguna manera eran esos monstruos que se le aparecían a ella. La hija dice que era consciente de la rabia que la madre tenía dentro. Un día llegó a casa con una pila de platos de colores y los quebró todos como venganza. Luego puso los trozos en cemento fresco y empezó a ser divertido. Al incorporar así partes de platos y cerámicas, su intento no era de reconstruir, sino más bien de ponerle marco al caos de su vida. Era una batalla para que el pasado no la invadiera. Después de ser dada de alta en la clínica, un viernes recibió una carta del padre. En ella, le pedía perdón por el hecho de que, entre comillas, como tú seguramente recuerdas,
cuando tenías 11 años, intenté hacerte mi amante. Nikki sintió en ese mismo instante una insoportable migraña que se repetiría todos los viernes durante algún tiempo y entendería por qué su padre había decidido suplicar perdón y por qué esperó hasta ese momento para hacerlo. Resulta que la madre y él se habían ingresado en una secta religiosa anticomunista y puritana llamada Moral Rearmament, que exigía verdad, amor y caridad. Entonces, como el padre sabía de dónde procedían los síntomas de Nikki, las enfermedades de Nikki, decide lavarse las manos, exculparse, poniendo nuevamente del lado de Nikki el drama. De ella dependería su perdón y si no lo perdonaba, era ella quien quedaba en falta por no actuar como buena hija. ¿Y él qué podía hacer si ella no lo perdonaba? Pareciera que el recuerdo incomodaba al padre, pues ya en una ocasión Nikki lo encontró en el desván destrozando a su muñeca preferida con un martillo. Su padre no notó su presencia. Esa muñeca, que era ella misma, es la que reaparece troceada en su obra. Por ahí aparece troceada en su obra en un paisaje siniestro. Nikki entonces recurrió a su médico, el doctor Cosa, a quien le confió el contenido de la carta. Y este le dijo a Nikki que tenía que olvidarse del asunto y que tenía que considerar imposible que un hombre con el criterio moral de su padre y su pertenencia de clase hubiera sido capaz de abusar de ella. Con lo cual había que explicarse esa carta en términos de la loca actuación de un hombre envejecido en el cual la razón falla. Al padre de Nikki, por su parte, le envió una carta a este doctor solicitándole de guardarse de escribirle a Nikki y por el contrario que él mismo buscara ayuda para combatir esas fantasías que le están asaltando. Nuevamente, sin credibilidad, Nikki trató de sostenerse sola y de allí en adelante rompió todas las cartas que su padre le envió negándose a verlo. En el par de ocasiones en que hubo algún asunto familiar, Nikki solamente se dirigía a él con un tono glacial. En 1955 empezó a mezclar óleo con objetos diversos como en Le Jardin, Le Bateau Magique. A medida que utiliza otros elementos, pareciera que sus cuadros se descomponen y le permiten expresarse mejor. Continúa usando pedazos, objetos punzantes, metálicos. Se mira a sí misma en su propia fragmentación, como en Bouche d'incendie, y dice, empezó a emerger la agresión dentro de mí y empecé a poner mi violencia en mi trabajo, lo que me hacía sentir la muerte y la desolación. Empecé a descender al infierno. Toda su vida estaría dedicada a intentar circunscribir o simbolizar los agujeros de su biografía. Nikki tira del telón de la creencia occidental de la infancia feliz de una niña blanca, linda y acomodada y toma posición. Y es una posición política. Su drama no es el drama de ella sola, es el drama de un tipo de organización social. Por eso, el intento del artista, aunque sea propio, al volverse hacia afuera, nos recuerda lo que vivimos. Lo propio se hace colectivo, lo íntimo se hace externo porque el artista ha recogido sobre sí los fragmentos del afuera y ha hecho una obra con ellos. El artista procesa los desechos, la escoria, el artista es un trapero. Para Harry había sido una vida insoportable por las tentativas de suicidio de Nikki, las crisis convulsivas del hijo Philip que sufría de hipoglucemia. Nikki misma padeció de hipertiroidismo y tuvo que operarse. Y ella experimentaba una taquicardia con una frecuencia de hasta 160 latidos por minuto. Y bueno, la cosa es que entonces la relación con Harry terminó y ella empezó a ver a Jean Tinguely del grupo de los Nuevos Realistas y entonces se inicia una relación entre ellos de cooperación y de amor. Y entonces la vida con Jean le iba a abrir las puertas a una nueva existencia porque era una elección propia, ya no con la bendición de la madre. Tinguely además se negó a sostenerla económicamente y esto fue vital para la relación, precisamente si se toma en cuenta el bienestar económico de la familia Sanfal. El signo de amor de Jean no pasó por las coordenadas de la matriz familiar de Nikki y esta tuvo que esforzarse para hacer del arte su medio de vida. En 1961 es un año crucial para Nikki, ya que empezó con, y aquí empieza lo bueno,
empezó con los shooting paintings. Los shooting paintings o tir, ella resuelve tomar la ley en sus manos. La forma de cobrarse el daño que le causó el incesto fue a través de las sesiones de shooting, a lo que luego se añadiría el testimonio pictórico, su autobiografía y sus films. En este año se integra el grupo de los nuevos realistas como única mujer artista y además dos comisarios la acogen, Puntos Hulten de Suecia y Sandberg de Ámsterdam, y empieza a exponer ya en grande. Y en este trabajo que ella hace de shooting, este trabajo era un relieve que mostraba la figura de un hombre como objetivo de tiro al blanco con una camisa y una corbata. En un escritorio estaban unos dardos que podían ser usados por los visitantes. Los shootings son action paintings que cumplen en Nikki una función claramente definida por ella misma. Es una venganza simbólica, un ajuste de cuentas con su historia, su padre y los hombres. Aquí estuvieron en esta sesión los integrantes del grupo del Nuevo Realismo. Primero era con dardos, después ya coge un rifle. Y ya el tema de la muerte había aparecido con la muerte de San Sebastián y con Tu et moi, Paysage de la Mort, los paisajes de la muerte, que además es homofonía en francés de Tu et moi, en Tu et moi, mátame. Entonces, durante el 61 hasta el 63, Nikki realizó más de 12 sesiones de shooting. Sin embargo, ella quería, aquí están las invitaciones que se hacían a la gente para que disparara. Este es el grupo de los nuevos realistas. Y aquí es cuando en los shooting empieza a usar saquitos de pintura y entonces se le disparaba estos saquitos de pintura que se derramaban y empezaba a crear cosas tan bellas como esta, por ejemplo. A ella le invitaron a la embajada americana incluso a exponer esto de los shooting y mucha gente famosa llegó a disparar. Era todo un boom. Y dice ella, la pintura era la víctima, pero ¿quién era la pintura? Papá, todos los hombres altos, los hombres grandes, los hombres grasientos, los hombres, mi hermana John o yo misma. Me disparaba a mí, disparaba a la sociedad y toda su injusticia, disparaba contra mi propio acto de violencia y contra la violencia de los tiempos. Disparando con todas mis fuerzas ya no necesitaba arrastrarlas como una carga. Durante los años en que disparé no estuve enferma ni un solo día. Fue una magnífica terapia para mí. Llegué a ser una terrorista del arte. Tirando a mi propia violencia ya no tuve que cargarla dentro de mí. Fui capaz de morir por mis propias manos y renacer. Era apasionante la sensación de disparar a un cuadro y observar cómo se transformaba en algo nuevo. No solo era excitante y sexy, sino que también era trágico, en tanto que asistíamos a un nacimiento y a una muerte al mismo tiempo. Durante 3 años más todavía estuvo haciendo shooting paintings y luego empezó con una crítica feroz a los curas y empezó a deconstruir la religión y todo lo que tenga que ver con su pasado religioso e hipócrita. Los altares le inspiraban a los monstruos y los ángeles se convertían en demonios. Entonces, en esa época trabaja assemblages de dragones, monstruos, novias y también una gran crítica a la sociedad patriarcal. Todos los monstruos. Por ejemplo, aquí, vean qué siniestro este nacimiento. Y a partir de 1965, estaba una amiga de ella embarazada y entonces creó las primeras nanas. Las nanas dan paso ahora a unas mujeres que brillan con luz propia. Estas. Esas nanas entonces estaban llenas de color, eran figuras femeninas hechas de papel maché y algodón y se percibe lo que fue su reconciliación con la vida, con el color, con la alegría de vivir y con un feminismo triunfante, muy distinto del de sus pinturas tear o de sus novias desesperadas. Soñé con unas nanas llenas de color y que pudieran estar en medio de un parque o una plaza. Quería que ellas cambiaran el mundo. Ahora me preocupa más el dar alegría. También se dedicó mucho a los temas políticos cuando
Ella perdió a Jean Tinguely y al asistente Ricardo Merton, que enfermó de VIH, y entonces ella le dedicó varias obras. El tercer periodo de Nikki ya es el de la escultura monumental que se inaugura con On, ella en sueco. Esta es una obra monumental que estuvo en la entrada del Museo de Estocolmo, una instalación de corte efímero, es un site specific y es sumamente interesante porque ya en realidad esta obra lógicamente no podía permanecer en el museo. Rápidamente les cuento que se entraba por la vagina de esta gran mujer, de esta gran madre. Adentro era todo interactivo. Adentro es la puta más grande del mundo, dijo Nikki. Todo era interactivo, una serie de salas, una mini galería de arte, una salita de cine con 12 butacas, en lo que se proyectaba una película de Greta Garbo, un planetario, un acuario con peces dorados, un bar de leche ubicado en uno de sus pechos, un playground, una máquina expendedora de golosinas y un teléfono de pago. Entonces aquí es imposible no pensar en Melanie Klein. O sea, cómo esta imago infantil en esta imago infantil, la madre no es un objeto total, sino parcial. Entonces, acá, todos estos mecanismos paranoides tienden a ser reactualizados y completamente reelaborados por Nikki, creándose entonces una madre que da, una madre que tiene leche para dar, una madre que se comunica con esto del teléfono público ahí, una madre que interactúa, y entonces aquí surge la pregunta de si es una reparación o es una sublimación, esto, en realidad. Y entonces el asunto es que ella crea esta obra con la que ella se reconcilia con la madre. Y ya prácticamente para terminar, aquí están los planos de On y aquí está el funeral del padre, los funerales del padre. Ya para terminar, ella, con respecto al incesto paterno, va a crear un film, porque ella trabaja multimedia totalmente. Entonces, en este film, ella recrea completamente las escenas, bueno, yo el film sí lo vi, estaba prohibido en algunos de los museos y en otros estaban con una prevención de las exposiciones estas. En ese film hay una recreación absoluta de cada detalle de la violación, de todo, de cómo el padre la correteaba y todo. Y entonces esto creó una indignación en la sociedad francesa tremenda. Y entonces la criticaron tanto, tanto que ella entró en una gran depresión porque el otro la soltó. O sea, no hubo quien. Ahí sí, la madre acudió finalmente, la madre acude y la madre la apoya y Jacques Lacan también. Aparentemente ella, yo no logré averiguar si es que ella estaba en análisis con Lacan, pero Lacan se manifestó y Lacan manifestó estar muy complacido y muy admirado por este film mientras que ella, bueno, hasta Jean Tinguely la criticó también. Y al final de la vida, vean el pene que pone aquí para enterrarlo con un ataúd. Y al final de su vida, entonces ya liberada de todo esto, ella crea algo que ella había soñado toda la vida, construir el jardín del tarot, una conjugación del yin y el yang, un universo madre, una obra interactiva entre el ser humano y arte, y dice, en este mundo de tanto dolor, si una escultura mía puede brindar un momento de gozo, un momento de vida, me sentiré recompensada. Y aquí ella se va a vivir incluso durante la construcción a una de las obras y dice, yo era la madre en el interior de la madre. Ya en 1991 la internan en cuidados intensivos en La Joya, California, porque ella había contraído cáncer por el uso del poliéster que usan para estas obras, de tal manera de que su presencia vital quedó en estas obras monumentales que las encontramos en plazas, en estaciones de trenes, en parques, en museos. Y ella creó además la Fundación Nikki de Sanfal para que su obra circulara por el mundo
porque como decía André Malraux, la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Y aquí está el final, el arte es la única cosa que resiste la muerte, dice Gilles Deleuze. Y bueno, y aquí termina la historia de Nikki. Aquí termina la historia de Nikki, que es una historia agridulce, porque en realidad es una historia muy triste por un lado, y por otro lado es una historia de una gran reivindicación también. Y bueno, ya son las 9, así es que tengo que terminar, porque si no me cierran aquí la universidad. Pero creo que esta vida-obra de Nikki de Sanfal es muy obvio aquí que ella elabora algo, elabora una obra que la amarra, y que si bien es cierto, ella termina con ese cáncer por intoxicada por el poliéster, intoxicada por el padre. Obviamente ahí hay una cuestión de interpretación posible, ¿verdad? De cómo ella muere por ese padre enquistado dentro de ella, intoxicada precisamente por ese incesto. Y bueno, dejamos aquí, la próxima semana tenemos a Víctor y ya en febrero reiniciamos para continuar ya con la lectura del seminario 23 de mi parte y con los temas de Laura por otro lado. Y vamos a seguir así, ¿verdad? Con la diferencia de que también vamos a tener en la cuarta sesión del mes, vamos a empezar a tener invitados invitados extranjeros. Entonces, que van a venir a hablarnos de diferentes temas, de historia en este caso, bueno, gente que me ha recomendado Víctor que invite. Entonces, pues vamos a tener un año muy bonito, yo creo, de tal manera que les deseo feliz Navidad y que pasen un año nuevo muy lindo, muy lleno pues, de cosas nuevas, de sorpresas, de mucha lectura también. Nos va a tocar, Perdón, nos va a tocar bastante lectura, qué alegría. nos va a tocar mucha lectura, sí. Sí, qué bueno. Muchas gracias, Priscila. Y excelentísimo el ejemplo del Santoma y queda clarísimo con esta. Yo creo que sí, y nos va a permitir esta historia poder discutir, ¿verdad?, sobre esos elementos que está planteando Lacan en el seminario. Sí. Una presentación exquisita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y de verdad que tengan feliz Navidad, un brindisito por todos ustedes, aunque es agua. Igualmente. Bueno, hasta Igual, luego. buenas Que noches. estén Buenas bien. noches. Chao. Chao. Que la Gracias. pasen bien. Hasta luego.